Bueno, buenos días. Vamos a ver el siguiente capítulo, que es el capítulo 31, que se llama mm, lesiones abdominales y genitourinarias. Genitourinarias. Bueno, vamos a nuestra introducción. El abdomen es la cavidad corporal principal que se extiende desde el diafragma a la pelvis. Contiene órganos de los sistemas digestivo, urinario y genitourinario. Aunque cualquiera de estos órganos puede lesionarse, algunos están mejor protegidos que otros. Conocer bien la anatomía y la posición, conocer bien la anatomía y la posición de los órganos abdominales y pélvicos es importante para servicios médicos de emergencia o para los proveedores de servicios médicos de emergencia. Ante la presencia de lesiones traumáticas en estas áreas, los proveedores deben comprender las funciones de estos órganos para determinar la gravedad. Un traumatismo abdominal significativo puede surgir de fuerzas contundentes y o penetrantes. Contundentes. Bueno, si son heridas, sí. Un traumatismo por contundentes, sí, claro, obviamente. Y penetrantes, en la ausencia del trauma externo evidente. Lesiones internas en esta región puede pasarse por alto. De hecho, las lesiones abdominales no reconocidas ni tratadas son una de las principales causas de muerte por traumatismo. A pesar de que el 10% de los pacientes con traumatismo presentan algún tipo de lesión genitourinaria, estas lesiones suelen pasarse por alto. Estos descuidos pueden aumentar el riesgo de muerte del paciente, de inconsciencia, infertilidad, impotencia u otras consecuencias que alteran la vida. Por lo tanto, al evaluar pacientes con un mecanismo de lesión, un MOI, capaz de causar lesiones abdominales o genitourinarias, el EMT debe mantener un alto índice de sospecha. Los hallazgos relevantes deben transmitirse rápidamente al hospital receptor para garantizar la presentación rápida de la atención. Quiero ver rápido cómo es que se dice. Index of Suspicious. Alto índice, High Index of Suspicious. Alto índice de sospecha. A High Index of Suspicious. Que no se olvide esa palabra, el alto índice de sospecha. Bueno, entonces, anatomía y fisiología del abdomen. Los cuadrantes abdominales. Ya sabemos que son 4, ¿sí? Superior derecho, superior izquierdo e inferior izquierdo. Al visualizar dos líneas imaginarias, una horizontal y una vertical, que se intersecan en el ombligo, el abdomen se puede dividir en 4 cuadrantes. El cuadrante superior derecho, vamos a decirlo en inglés para que quede, el right upper quadrant, que ya lo dije que es el primero, el left upper quadrant, que es el superior izquierdo, right lower quadrant, que es el inferior derecho, y el left lower quadrant, que es el inferior izquierdo. Recuerde, derecha e izquierda provienen del paciente, del punto de vista, o sea, no es desde el punto de vista de nosotros, o sea, para nosotros, si lo vemos, el izquierdo, pues, o sea, no es nuestra vista, es la vista del paciente, ¿sí? El lado derecho del paciente y el lado izquierdo del paciente, ¿sí? Porque si no, el lado derecho del paciente será nuestro lado izquierdo y su lado izquierdo será nuestro lado derecho, no, o sea, es del punto de vista del paciente, ¿ok? Para que siempre se tenga en cuenta. Ok. Bueno, vamos a ver que siempre, como dice acá, las ubicaciones del abdomen a menudo designan según los 4 cuadrantes. Muchos órganos se encuentran en más de un cuadrante. Hay que tener eso en cuenta. Listo. Los moretones o dolor en uno de estos cuadrantes puede ayudar a un técnico en emergencias médicas
a determinar qué órganos tienen más probabilidades de verse afectados. Por ejemplo, el cuadrante superior derecho, que es nuestra parte derecha superior, contiene la vesícula biliar, el duodeno de los intestinos, la mayor parte del hígado y una pequeña porción del páncreas. El cuadrante superior izquierdo contiene el vaso, la mayor parte del estómago y la porción más grande del páncreas. El cuadrante inferior izquierdo contiene las porciones del intestino grueso y delgado, en particular el colon descendente y la mitad izquierda del colon transverso. El cuadrante inferior derecho también contiene grandes porciones del intestino grueso y delgado, incluidos el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso, así como el apéndice, que está situado en la final proximal del colon descendente. Voy a separar esto. Right upper quadrant, hasta aquí. Esto. The left upper quadrant, most of the largest, the pancreas. Este con este. Left lower quadrant contiene transverso colon. Y azul. Y the right lower as appendix. Y esto otra vez. Listo, para separar cómo vienen los cuadrantes que contienen. Nuevamente, entonces cada cuadrante. El cuadrante superior derecho contiene la vesícula biliar, el duodeno, vesícula biliar, el duodeno de los intestinos, la mayor parte del hígado y una pequeña porción del páncreas. O sea, una pequeña porción del páncreas, la vesícula biliar, el hígado, el duodeno. Ya. El cuadrante superior izquierdo, a nuestro lado izquierdo, el intestino contiene partes del intestino grueso y del delgado, especialmente el colon descendente y la mitad izquierda del colon transverso. El cuadrante, ¿qué? Me salté, perdón. El cuadrante superior izquierdo contiene el cuadrante superior izquierdo contiene el vaso, la mayor parte del estómago y la porción más grande del páncreas. Ok. Entonces está el vaso, el páncreas, el estómago y ya. 3 cosas contiene la parte superior izquierda. El cuadrante inferior izquierdo contiene partes del intestino grueso y del delgado, especialmente el colon descendente y la mitad izquierda del colon transverso. El cuadrante inferior derecho también contiene las grandes porciones del intestino grueso y delgado, incluido el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso, así como el apéndice, que está situado en la parte final proximal del colon ascendente. Lo más importante aquí es tener en cuenta que divide cada sección de la parte superior. Entonces tenemos en la parte superior derecha tenemos el hígado, el hígado es lo que siempre nos vamos a acordar, una pequeña porción del páncreas, la vesícula biliar que está conectada al hígado, el duodeno y una pequeña porción de los intestinos, ¿sí? Pero la parte superior izquierda contiene el vaso, el estómago y el páncreas, vaso y páncreas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, vaso, páncreas y una porción y una parte grande del estómago, ya. Eso es lo que hay que tener en cuenta. En pacientes pediátricos, el hígado y el vaso son muy pediátricos, ya saben, niños. El hígado y el vaso son muy grandes, son proporcionales al tamaño de la cavidad abdominal, se lesionan con mayor facilidad. Las costillas blandas y flexibles de los bebés y niños pequeños no protegen bien estos órganos y pueden provocar lesiones en los órganos subyacentes, incluso sin fracturarse las costillas por los golpes contundentes. Ya se había hablado de eso en el capítulo anterior. El abdomen contiene huecos y órganos. El abdomen contiene órganos, así, bueno, porque es que está mal la traducción, como siempre. Entonces dice, el abdomen contiene
órganos huecos y sólidos. Órganos huecos. Es fácil diferenciarlos, pero vamos a verlo. ¿Qué son los órganos huecos? Son las estructuras a través de las cuales pasan materiales como el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, los uretres y la vejiga urinaria. O sea, todo lo que sea o todo lo que tenga que ver donde se pueda observar que pase algo por a través de ellos, eso es un órgano hueco, nuevamente. Y el estómago, yendo de arriba hacia abajo. El estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, los uretres, ya saben, o sea, la uretra, los tubitos de la uretra y la vejiga urinaria. ¿Ok? Esos son estómago, intestino delgado y grueso, los uretres y la vejiga urinaria. 5. Listo. A diferencia de los órganos sólidos, que son el resto, el hígado, el páncreas, el hígado, el páncreas, los riñones, el vaso, son los órganos gruesos, órganos sólidos, perdón. Bueno, sólidos porque tienen una estructura consistente, gruesa y sólida. Entonces, incluyen el estómago, el intestino grueso y el delgado, la vesícula, aquí le suman la vesícula biliar, los uretres y la vejiga urinaria. A través de estas estructuras huecas que pasan una variedad de materiales, la mayoría de los cuales contienen alimentos en varias etapas de la digestión. Las excepciones incluyen la vejiga urinaria y los uretres, por donde pasa la orina para su liberación, y la vesícula biliar, que desempeña un papel en el apoyo a la descomposición de las grasas que pasan por el intestino. Bueno, aquí podemos ver una imagen que está el estómago, la vesícula biliar, el gallbladder, el conducto biliar, bile duct, el intestino grueso, el intestino delgado, bueno, estoy como de izquierda a derecha, el rectum, la uretra, está el uretre, ¿qué? El útero, bueno, es que estamos viendo la imagen de una mujer. El útero, la uretra, las trompas del falopio, el apéndice y la vejiga urinaria. Bueno, cuando se rompen o se laceran estos órganos, pueden derramar su contenido en la cavidad abdominal, resultante en inflamación intensa y la posible infección. Por ejemplo, los intestinos y el estómago contienen sustancias ácidas que ayudan en digestión, pero cuando se filtran en la cavidad abdominal, estas sustancias, nuevamente, cuando se rompen o se laceran estos órganos, pueden derramar su contenido en la cavidad abdominal. Por ejemplo, ¿cuál? Que sin necesidad de un trauma es el... ¿por qué se me olvidó? Preciso, lo tenía en la mente. No quiero mirar, quiero recordarlo. El apéndice. El apéndice. Bueno, la cavidad abdominal resulta en inflamación. Estos órganos pueden derramar su contenido en la cavidad abdominal, resultante en inflamación intensa y posible infección. Por ejemplo, los intestinos y el estómago contienen sustancias ácidas que ayudan en digestión, pero cuando se filtran en la cavidad abdominal, estas sustancias pueden irritar el revestimiento de la cavidad llamado el peritoneo. Todo lo que recubre los intestinos es el peritoneo. Es la cavidad peritoneal, que en inglés se llama peritoneum. Bueno, no hay mucha diferencia, pero es el peritoneo. Resultando en inflamación y dolor, esta condición se llama peritonitis. Ya sabemos que la peritonitis es, por ejemplo, el resultado de
cuando se estalla nuevamente el apéndice y se convierte en peritonitis. Ok, cuando escuchen la palabra peritonitis es porque ha sucedido esto. Lo líquido o las sustancias que están internas dentro del intestino se han regado dentro del peritoneo. ¿Ok? Itis ya sabemos que es inflamación. ¿Sí? Entonces se llama peritonitis, que eso lo puede a uno mandar a San Pedro. Y es una enfermedad potencialmente mortal. Es una emergencia y los primeros signos de peritonitis incluyen dolor abdominal intenso, sensibilidad al espasmo muscular, o sea, cuando lo tocan. El paciente puede quejarse de náuseas y vómitos. El abdomen puede distenderse y volverse rígido y pueden aparecer signos de infección. Y signos de infección pueden estar presentes. Wow, voy a señalar esto. Ok. El intestino delgado comprende... ¿Qué? El small intestine. Ok, por supuesto. El intestino delgado comprende el duodeno, el yeyuno y el ilion. El intestino grueso incluye el ciego, el colon y el recto. Ahorita vamos a mirar, ya lo especificamos con una imagen. Venga, García aquí lo muestra. No lo va a mostrar, pero yo lo voy a buscar. Son unas partes, perdón. Por eso encontramos también la zona ilíaca, porque podemos encontrar también el ilium y el yeyuno, que todo eso está en esa parte del intestino delgado, para poder identificar. Entonces, por eso aquí la cresta ilíaca, aquí en la cadera, que es la parte más alta de la cadera, acá, en esta zona, ¿sí? La cresta ilíaca, ahí. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Nuevamente, el intestino delgado comprende el duodeno. El duodeno, ya sabemos que es donde conecta el estómago. Es esa partecita que conecta el estómago al intestino delgado. Y el ilion, que es donde termina el intestino delgado y se conecta hacia el intestino grueso. El intestino grueso, el yeyuno, no me acuerdo del yeyuno. El yeyuno, me acuerdo de este. Ilion, duodeno, sí lo sé, y el yeyuno. Es una de las partes del intestino delgado de los mamíferos. Se encuentra entre el duodeno y el ilion, digamos que en la mitad. Su función es realizar la absorción de sustancias del quimo alimenticio. En este tramo del intestino delgado actúa el jugo intestinal que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. La pared del yeyuno presenta las vellosidades intestinales, cuya función es traspasar al torrente sanguíneo. Las sustancias anteriormente señaladas en síntesis presenta vellosidades que absorben los nutrientes hacia la vena intestinal para ir a parar a la sangre. Ok. Aquí encuentro una imagen donde señala que el yeyuno es como la parte superior del intestino delgado, que es como la mitad. El yeyuno y el ilion. Sí, como la parte superior, el ilion como la parte inferior del intestino delgado. Sí. Ok. Entonces, el intestino grueso incluye el ciego, el colon y el recto. El ciego es
donde se conecta el intestino delgado, el ileum, con el intestino grueso. Esa partecita es el ciego. Y todo el intestino grueso o el colon, que es el colon ascendente, transversal y descendente, y donde llega el recto. ¿Cómo se dice esto en inglés? Entonces, el duodenum, el yejum, bueno, se dice es que jejunum, yejunum y el ilium. El largo intestino incluye el cecum, que es el ciego, el colon y el rectum. Listo. El término mesenterio, ¿cómo? Uy, sí. Sí, dice así. El término mesenterio se refiere a cualquier pliegue del tejido. Mesenterio. Cualquier pliegue de tejido que une un órgano a la pared corporal. Cualquier pliegue de tejido que une un órgano a la pared corporal. Ok. Mesenterio. Listo. Aquí ya hice algo que tenía que hacer. El mesenterio se refiere a cualquier pliegue de tejido que une un órgano a la pared corporal. Sin embargo, la mayoría de las veces este término se usa específicamente en referencia al mesenterio intestinal, un pliegue de tejido que contiene una red de vasos, tanto arterias como venas, así como los nervios y los tejidos linfáticos. Conecta el intestino delgado hacia la pared posterior abdominal. Tanto las lesiones abdominales cerradas como penetrantes pueden afectar esta vasculatura, y los pacientes con lesiones en el mesenterio pueden sangrar significativamente hacia la cavidad peritoneal, aunque la distensión y la rigidez abdominal pueden ser indicativas aunque la distensión y rigidez abdominal pueden ser indicativas de inflamación. También pueden alertar al paciente atento. El EMT atento tiene la posibilidad de que el paciente esté sangrando internamente en la cavidad peritoneal. Ocasionalmente, hematomas o equimosis pueden aparecer. Nuevamente, ¿qué es la equimosis? Porque yo tampoco me acuerdo. Es una acumulación de sangre debajo de la piel que produce una coloración azul y negra característica del resultado de una lesión. Okay. Y puede aparecer alrededor del ombligo. Un hematoma periumbilical. Como su nombre lo indica, los órganos sólidos son masas sólidas de tejido de órganos sólidos, como el hígado, el vaso, el páncreas y los riñones. Ya lo había comentado anteriormente. Realizar numerosos procesos químicos en el cuerpo incluía la producción de enzimas, la limpieza de sangre, las funciones endocrinas y la producción de energía. Debido a que estos órganos tienen un abundante suministro de sangre, pueden sufrir lesiones y pueden sufrir hemorragias invisibles severas. Wow. Lo mismo ocurre con la aorta, la vena cava inferior, y similar al contenido del estómago de órganos huecos. Sangre que se ha escapado de los órganos sólidos puede causar irritación peritoneal, lo que resulta en dolor abdominal. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Por lo tanto, la ausencia de dolor y sensibilidad abdominal no descarta necesariamente la posibilidad de una hemorragia grave en el abdomen. Okay. Nuevamente, la ausencia de dolor y sensibilidad abdominal no descarta. La ausencia de dolor y sensibilidad abdominal no descarta necesariamente la posibilidad de una hemorragia grave en el abdomen.
difícil porque como, bueno, ya toca con los signos de choque. Junto con el abdomen, la aorta y una parte de la vena cava inferior, muchos órganos sólidos se consideran retroperitoneales. Retro significa detrás, porque están situados principalmente en la cavidad posterior abdominal y detrás del peritoneo. Esta región se conoce como el retroperitoneo, que alberga los riñones, los uretres y la vejiga urinaria, obviamente. La mayoría de los páncreas se encuentran en esta región. La mayoría del páncreas será en esta región, por lo que el páncreas se denomina retroperitoneal. El órgano es la última porción de un órgano hueco, el colon. Ocupa la parte más baja del espacio retroperitoneal. Las caídas son las poblaciones especiales, perdón. Las caídas son los mecanismos de lesión más comunes en pacientes geriátricos, o sea, en viejitos. El trauma sufrido en una caída no se limita a las lesiones musculoesqueléticas. Sí, también, porque yo he visto lesiones de ancianos que cuando se caen no necesariamente se fracturan, pero sufren heridas internas o golpes internos y les duele demasiado. Pero lo contrario también pasa con otros, dependiendo de sus cuidados, cómo se hayan cuidado en su juventud, etc. Ellos van a tener esas fracturas, más si sufren, por ejemplo, de osteoporosis. Bueno, por varias razones, un EMT debe mantener un alto índice de sospecha para lesiones internas, incluso en pacientes que han sufrido caídas relativamente leves. Con la edad, los órganos abdominales pierden parte de su elasticidad, lo que los hace más propensos a lesiones cuando se expone a las fuerzas presentes en una caída. La aorta, el hígado y el vaso son particularmente vulnerables. Además, si los huesos del paciente geriátrico son frágiles, pueden fracturarse incluso en caídas desde una altura estable, o sea, a la misma altura. Los bordes afilados de los huesos rotos pueden perforar órganos internos. Bueno, eso ya lo hemos visto, pero no sobra descartarlo. Listo. Entonces vamos a ver las lesiones abdominales. Ya, pues vamos a aprender algo muy interesante acá. Pero lo voy a dejar para un poquito más adelante porque voy a tomar mis alimentos. Bueno, continuamos. 10 minutos de esto. Vamos a ver hasta dónde adelantamos. Lesiones abdominales. Las lesiones abdominales pueden ser tan obvias como esas del intestino, que sobresalen de una herida abierta, o pueden ser tan encubiertas como una laceración de hígado, escondido debajo de la piel intacta. Las lesiones abdominales cerradas, es el siguiente título. Cuando se produce una lesión traumática, la piel del abdomen se rompe. Se considera una lesión abdominal cerrada, que es una lesión en la que hay daño en los tejidos blandos dentro del cuerpo, pero la piel permanece intacta.
Los ejemplos incluyen una agresión a una víctima golpeada en el abdomen con un bate de béisbol o, o una rápida o una lesión rápida por desaceleración, por una caída o una colisión frontal con un vehículo motorizado. El MOI capaces de causar lesiones cerradas incluyen lo siguiente. Entonces, colisiones con vehículos de motor, accidentes de motocicleta, cataratas, lesiones por exposición o barotrauma, peatón versus vehículo, pues, rápida desaceleración en una caída, por ejemplo, a una altura considerable, y la compresión. Nuevamente, colisiones de vehículos de motor, sea un accidente de carro contra carro, accidente de motocicleta, cualquier accidente de motocicleta, cataratas. Venga a ver si habla específicamente de eso. Bueno, habla de caídas, la traducción. Lesiones por explosión, barotraumas. Peatón contra vehículo, las desaceleraciones rápidas, que puede ser como lo que mencionó, la caída a una altura significativa, y las compresiones, cuando te aplastan, ¿ok? Palabras de sabiduría. Las fracturas costales son lesiones. Ok, continuamos. Las palabras de sabiduría, obviamente, otra vez. Las fracturas costales son lesiones traumáticas comunes. Si su evaluación le lleva a sospechar fracturas costales inferiores, recuerde que cualquier traumatismo lo suficientemente fuerte como para romper las costillas también puede haber dañado los órganos internos subyacentes. Las lesiones abdominales cerradas pueden... No me escuche eso, me está escuchando ¿qué es? Mi reloj. Si su evaluación lleva a sospechar fracturas costales inferiores... Otra vez. Las fracturas costales son lesiones traumáticas comunes. Si su evaluación le lleva a sospechar fracturas costales inferiores, recuerde que cualquier traumatismo suficientemente fuerte como para romper las costillas también puede haber dañado los órganos internos subyacentes. O sea, estamos hablando del upper right and left quadrant, ¿ok? O sea, los cuadrantes superior, derecho e izquierdo. Las lesiones abdominales cerradas pueden aparecer inicialmente como abrasiones en la superficie de la piel, dependiendo del MOI. Como un examen físico o espérenme porque esto está mal traducido, como una agresión física o un peatón atropellado por un vehículo motorizado en algunas circunstancias, dependiendo de cuán profunda es la lesión en el abdomen. Puede tardar desde varios minutos hasta horas en curarse. La contusión o el hematoma incluso hacerse visible en la superficie. Por lo tanto, un EMT no puede descartar la posibilidad de lesión simplemente porque la base de la ausencia de estos hallazgos. Las lesiones causadas por cinturones de seguridad y bolsas de aire. Ok, lesiones causadas por los cinturones de seguridad y las bolsas de aire. Los cinturones de seguridad han evitado inmunes lesiones y muertes, protegiendo contra las expulsiones de los vehículos motorizados involucrados en colisiones. A pesar de los innegables beneficios, los cinturones de seguridad ocasionalmente contribuyen en traumatismo cerrado los órganos abdominales. Si se usa correctamente, el cinturón de seguridad queda debajo de la superior. No entiendo, es que esas traducciones a veces dicen del anterior superior, espinas ilíacas y la pelvis. Bueno, si estamos hablando del anterior superior, estamos hablando de que es por encima de la cadera, porque estamos hablando de las espinas ilíacas, o sea, o las crestas, y de la pelvis, o sea, que uno cruza la pelvis, que cruza el lado al lado de la pelvis, obviamente, y contra las articulaciones de la cadera, y las articulaciones de la cadera.
Si se coloca demasiado alto, puede comprimir los órganos abdominales. Ah, ok. No entiendo lo que él quiere decir acá. A ver, me perdí. Si se coloca demasiado alto, puede comprimir los órganos abdominales. O sea, no se lo van a poner por encima del ombligo, ¿no? La parte que cruza de lado a lado. Estamos primero ahí. O los grandes vasos. Si se coloca demasiado alto, puede comprimir los órganos abdominales o los grandes vasos contra la columna vertebral cuando el vehículo desacelera rápidamente o se detiene repentinamente. Fracturas de la columna lumbar también se han reportado en las últimas etapas del embarazo. ¿Del embarazo? Fracturas de la columna lumbar también se han reportado en las últimas etapas del embarazo. ¿Pero a quién? ¿A la mamá o al bebé? A ver. La gestante útero. O el útero desplaza al gestante, la vejiga urinaria hacia la anterior, haciéndolo más susceptible a la lesión. Venga, yo miro qué dice en inglés porque en español esta traducción está horrible. Las fracturas de la espina lumbar también están reportadas en ¿cómo se dice eso? En estados después del embarazo. La gravedad del útero desplaza la vejiga de la parte anterior, haciendo que sea susceptible a una lesión. Pacientes embarazadas quienes ajustan del lap belt, o sea, el cinturón de la parte de abajo, conforme como opuesto para la funcionalidad ¿Puede qué? Pueden sufrir mal, las pacientes embarazadas ajustan el cinturón de regazo para mayor comodidad en lugar de la funcionalidad, que pueden sufrir más lesiones. Bueno, entonces se está hablando de que la posición incorrecta. Bueno, pero entonces quiero ver algo aquí, porque aquí hay dos imágenes. Una es como uno se pone el cinturón como desde por acá y lo atraviesa así, por el pecho, y otra que cuando se lo ponen aquí y atraviesa los órganos. Entonces, dice que si se usa correctamente el cinturón de seguridad queda debajo del anterior superior de las espinas ilíacas de la pelvis y contra las articulaciones de la cadera. Entonces, ¿cómo es la correcta? No, esto está como raro. Si me pone una visión de frente, pues sería diferente. Porque uno siempre se lo pone desde acá y cruza así hacia la cresta ilíaca. Sí, porque ahí es donde llega. Pero, ¿qué dice acá? El diafragma muestra la posición correcta de muestra la posición incorrecta de los cinturones de seguridad de regazo. La posición correcta del cinturón de seguridad es debajo del anterior superior de las espinas ilíacas de la pelvis. Espera a ver cómo dice aquí en inglés. Es debajo del anterior, o sea, de la parte del frente de las espinas ilíacas de la pelvis y en contra de los hip joints, o sea, de las uniones de la cadera, as shown the diaphragma C. Ah, ya entendí. O sea que
el cinturón tiene que pasar por acá, pero tiene que quedar como hacia los huesos de donde están las uniones de la cadera, hacia el fémur, hacia esa zona. Pues prácticamente te tienes que sentar bien también, o sea, sería mejor si lo pone, si hay una vista frontal para que quede más correcto, pero bueno. En fin, aunque esto sí, estoy seguro que esto puede salir en un examen. A ver cómo podemos... no, ya se va a tratar de transcribirlo literal. A ver. Una mejor traducción. Vamos a buscar una mejor traducción para esto. Entonces dice así: the proper position for a seat belt is below the anterior superior iliac spines of the pelvis and against the hip joints as shown in diagram. La posición correcta del cinturón de seguridad es debajo de las espinas ilíacas anterosuperiores de la pelvis contra las articulaciones de la cadera, como se muestra. Uy, que esa traducción sí es. La posición correcta del cinturón de seguridad es debajo de las espinas ilíacas anterosuperiores de la pelvis contra las articulaciones de la cadera, como se muestra en el diagrama. O sea, viene pegado hacia donde vienen. Dice contra las articulaciones de la cadera, o sea, donde el fémur o la cabeza del fémur se une en la cadera. Hacia esa zona tiene que ir, no más arriba, o sea, tiene que ir hacia esa zona, pero prácticamente tú te tienes que sentar bien para que eso suceda, porque hay gente que se sienta más hacia adelante, bueno, no tiene posiciones correctas para sentarse. Pero bueno, eso ya se sale de las manos. En todos los modelos actuales de vehículos, los cinturones de seguridad de regazo y diagonal de hombro están combinados, por lo que no pueden usarse de forma independiente. Por supuesto, se puede colocar la parte diagonal del cinturón detrás de la espalda, lo que reduce significativamente la eficacia de este diseño. Recuerda inspeccionar debajo del airbag para detectar daños en la columna. Por supuesto, se puede colocar en la parte diagonal del cinturón detrás de la espalda, lo que reduce significativamente la eficacia del diseño. Recuerde inspeccionar debajo del airbag para detectar daños en la columna de dirección. Ok. Entonces, el otro punto es que actuales de vehículos, cinturones de seguridad de regazo y diagonal, por lo que pueden usarse de forma independiente, por supuesto. Ok. Lesiones abdominales abiertas. Como su nombre lo indica, una lesión abdominal abierta es una lesión abdominal abierta. ¿Qué es? Es una lesión en la que se produce una ruptura en la superficie de la piel y la membrana mucosa, exponiendo el tejido más profundo a una posible contaminación. Entonces, ¿esto a qué viene? A la cavidad peritoneal se ha abierto al exterior. Las lesiones traumáticas penetrantes, como las heridas de arma blanca y las heridas de bala, son ejemplo de lesiones abiertas, aunque algunas heridas abiertas pueden no extenderse más allá de la pared muscular del abdomen. Esto no se puede determinar con fiabilidad en el entorno prehospitalario. Por lo tanto, un EMT debe mantener un alto índice de sospecha para las lesiones invisibles y posibles amenazas a la vida, y agilizar el transporte al hospital apropiado más cercano, generalmente un centro de trauma designado.
El personal del hospital depende de usted para registrar los hallazgos de la escena que expliquen el mecanismo de lesión. Por ejemplo, documente detalladamente sus observaciones sobre el vehículo que conducía o viajaba el paciente como pasajero, las notas sobre el despliegue de los airbags y el estado del exterior y de la columna de dirección ayudan a la evaluación de posibles lesiones internas. Ok, sí, pues obviamente pues si el despliegue de los airbags y el estado del manubrio o del manubrio te va a decir, te va a indicar incluso hasta el vidrio, el tablero, te va a indicar qué tipo de lesiones ha sufrido el paciente. Da señales, solamente eso, da señales. Incluso hasta el pasajero. El factor determinante importante en la gravedad de una penetración del MOI es la velocidad del objeto que penetró la pared abdominal. La velocidad se correlaciona con la cantidad de energía transmitida a los tejidos y por lo tanto, la velocidad se correlaciona con la cantidad de energía transmitida a los tejidos y por lo tanto con la magnitud del daño sufrido. Existen 3 niveles de velocidad comúnmente utilizados en la discusión de las lesiones traumáticas. Entonces, dice que la velocidad se correlaciona con la cantidad de energía transmitida a los tejidos. Bueno, eso sí, pues porque estamos hablando que hay 3 tipos de parada, que es la primera, que es cuando se detiene el vehículo, la segunda cuando me detengo yo, bueno, estamos hablando de objeto contra objeto, ¿no? El vehículo contra un objeto, yo contra el vehículo, y el tercero es mis órganos internos contra la pared peritoneal, la pared torácica o la pared del cráneo. Entonces, baja velocidad, causadas por objetos portátiles o accionados manualmente como cuchillos u otras armas blancas. Bueno, yo lo que acabo de decir es esta parte. Velocidad media, causada por pistola. Velocidad baja, o sea, es una herida traumática. Una velocidad baja, que es causada por objetos portátiles o accionados manualmente como cuchillos u otras armas blancas. Velocidad media, causadas por pistolas y escopetas de pequeño calibre. Velocidad alta, causadas por armas más potentes como rifles de alta potencia y pistolas de mayor calibre. Además de las heridas de entrada y de salida, los proyectiles de velocidad media y alta crean canales o cavidades temporales en las heridas. Cavitación. ¿Qué es la cavitación? Es un fenómeno en el que la velocidad hace que una bala genere ondas de presión que causan daños lejos de la trayectoria de la bala. Sí, no sé si han visto videos cuando ponen en gel balístico cómo atraviesa una bala y la onda explosiva que hace. Eso hace referencia. La cavitación, de cavidad, cavidad. Se produce cuando una onda de presión proviene de un proyectil y se transfiere a los tejidos. Esto provoca desgarros microscópicos en los vasos sanguíneos y nervios, expandiendo el ancho y la longitud de la herida, más allá de lo que se puede ver en la explosión física. Dependiendo de la velocidad del proyectil, la cavitación puede producir una destrucción tisular significativa y sangrado. A mayor velocidad, mayor será la cavidad creada y por consiguiente, mayor la extensión del tejido dañado. A pesar de la ausencia de cavitación, las penetraciones a baja velocidad pueden causar daños considerables a los órganos subyacentes. Claro, es una herida abierta. La inspección visual de la herida de entrada no necesariamente refleja la gravedad del daño interno. Esta es una consideración específicamente importante al tratar a pacientes con trauma penetrante. En la región del diafragma, el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad peritoneal, nuevamente, porque no entendí, honestamente. A pesar de la ausencia de cavitación por penetraciones de baja velocidad, pueden causar daños considerables a los órganos subyacentes. Bueno, eso está claro. Una inspección visual
de la herida de entrada no necesariamente refleja la gravedad del daño interno. Bueno, esta es una consideración especialmente importante al tratar pacientes. Esta es una consideración especialmente importante al tratar pacientes con un trauma penetrante en la región del diafragma. El músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad peritoneal, porque el diafragma sube y baja al respirar. Su ubicación varía un poco de un momento a otro. Por esta razón se debe asumir que cualquier lesión abdominal penetrante en o por debajo del proceso sifoides, o sea, del huesito donde termina aquí el esternón, puede haber perforado el diafragma. ¿Cómo se dice el proceso sifoides en inglés? Que ya se me olvidó. Sifoides process. Puede haber perforado el diafragma. La abertura resultante podría crear un pasaje a través del cual podría pasar el contenido abdominal. Uy, juepucha. O hernia en la cavidad torácica, lo que podría dificultar la expansión del tórax y causar complicaciones respiratorias. Una lesión abdominal abierta que atraviesa la piel y la capa muscular a través de la fascia o el revestimiento interior del abdomen, de tal manera que los órganos ahora sobresalen del peritoneo. Ok, una lesión abdominal abierta que atraviesa la piel y la capa muscular a través de la fascia o el revestimiento interior del abdomen, de tal manera que los órganos ahora sobresalen del peritoneo, o es una debilitación, evisceración. Aquí en español dice, yo por eso lo dudé, debilitación, pero en inglés es evisceration. Vamos a ver qué dice. Es el desplazamiento de órganos fuera del cuerpo, evisceration. Esta lesión visualmente impactante puede ser extremadamente dolorosa. No presione hacia abajo el brazo del paciente. No presione hacia abajo el brazo, así dice, del paciente. Realice solo una evaluación visual cuando sospeche de este tipo de lesión. Si hay una ropa cerca de la herida, córtela con cuidado alrededor de ella, dejando un borde de tela intacta fuera de la zona lesionada. Asegúrese siempre de ver exactamente dónde están las puntas de las tijeras. Al cortar la ropa, no vas a cortar los intestinos, ¿no? El riesgo de lesión del contenido abdominal subyacente expuesto es extremadamente alto. O sea, no le vayas a cortar las tripas, ya las tiene afuera, no se las vas a cortar. Nunca tire ni siquiera con suavidad de la ropa pegada a la herida o dentro de ella o hacia el canal, porque al hacerlo se podría eliminar aún más contenido abdominal. O sea, al hacer el corte de la ropa, ¿sí? Lo que está diciendo es que al hacer el corte de la ropa tenga cuidado de no cortar el intestino, porque, mejor dicho, voy a tomar un poquito de agua porque mejor dicho, si no se iba a ir para el cielo, ahora sí se va. Lesiones por órganos huecos. Las lesiones que involucran a órganos huecos a menudo presentan signos y síntomas tardíos. Órganos huecos comúnmente derraman su contenido en el abdomen y luego una infección se produce. Se produce una infección gastrointestinal que puede tardar unas horas a días en desarrollarse. Cuando el estómago y los intestinos se lesionan, puede derramar contenido gastrointestinal. Cuando el estómago y los intestinos se lesionan, puede derramar el contenido gastrointestinal, como alimentos, desechos y líquidos digestivos, que son altamente tóxicos y ácidos. Estas sustancias causan un daño tisular significativo en todo el organismo del peritoneo. Imagínate que tú tienes ácidos que
que diluyen la comida. Incluso cuando tú te comes un pedazo de carne, cuando te lo comes, esa carne se diluye gracias a los ácidos. Ahora imagínate esos ácidos fuera del estómago recubriendo tus órganos y todo el peritoneo. Cuando el estómago y los intestinos se lesionan, pueden derramar contenido gastrointestinal como alimentos, desechos y líquidos digestivos que son altamente tóxicos y ácidos. Estas sustancias pueden causar daño tisular significativo en todo el organismo del peritoneo. Tanto un trauma contundente como penetrante pueden causar lesiones en los órganos huecos. Un traumatismo cerrado hace que el órgano haga pop, liberando así líquidos o aire. Por ejemplo, eso es un aire que estaba dentro de y lo liberé. Hizo pop. Liberando así líquidos de aire. Trauma penetrante causa lesión directa como una laceración o pinchazo. Nuevamente, un trauma penetrante causa lesión directa como laceración y pinchazos en heridas abiertas. Los pacientes suelen referir un dolor intenso que puede ser inusual para la magnitud de la lesión. También pueden referir dolor intenso en heridas abiertas del estómago o en el intestino delgado. También puede referir dolor intenso en heridas abiertas del estómago o en el intestino delgado. Listo. Palabras de sabiduría. Los signos de lesión abdominal suelen ser más definidos que los síntomas. Incluye la firmeza a la palpación, el abdomen, heridas penetrantes evidentes, hematomas y laceraciones y alteraciones de sus signos vitales, como el aumento de la frecuencia de las pulsaciones, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la presión arterial y respiraciones superficiales, aunque estos signos podrían no aparecer hasta más tarde. Los síntomas comunes incluyen dolor abdominal, especialmente dolor localizado y dificultad para moverse debido al dolor. La vesícula biliar y la vejiga urinaria están llenos de bilis y orina, respectivamente, obviamente. No va a ser que la vejiga está llena de bilis, no. Son dos órganos huecos cuyo contenido es potencialmente irritante y dañino para los tejidos del abdomen. Si se rompe por una lesión, estos fluidos se mueven por gravedad hacia los espacios y los huecos sueltos en la cavidad peritoneal, lo que eventualmente conduce a una infección. El aire libre en la cavidad peritoneal es anormal y suele indicar la perforación de un órgano hueco. En un asa intestinal, la perforación con aire libre suele ser muy dolorosa. Si el sitio de la perforación no se identifica y repara rápidamente, puede ser grave la infección y un choque séptico puede desarrollarse. Gracias por decir esa palabra porque se me había olvidado comentarla. ¿Qué sucede? Cualquier aire en la cavidad peritoneal busca lo máximo superior, busca el espacio superior máximo o vacío. Por lo tanto, la ubicación del aire puede cambiar con la posición del paciente. Obviamente es aire, él va a buscar dónde acomodarse. Lesiones en los órganos sólidos. Pero ya hablé de los sólidos, ¿qué fue? Órganos huecos, perdón. De los órganos sólidos ahora. Los órganos sólidos, ¿cuáles son? El hígado, el vaso, el diafragma, los riñones y el páncreas. Nuevamente, el hígado, el vaso, el diafragma. Bueno, hígado, vaso, riñones, diafragma y el páncreas. Puede sangrar considerablemente y causar una pérdida rápida de sangre que puede ser difícil de identificar en una exploración física, ya que el paciente no experimenta dolor significativo. Por el contrario, los órganos sólidos pueden supurar sangre lentamente en la cavidad peritoneal, lo que provoca que el dolor aumente lentamente con el tiempo y aumenta la probabilidad de que se desarrolle una toxicidad. Entonces, nuevamente desde el punto, por el contrario, los órganos sólidos pueden supurar sangre lentamente en la cavidad peritoneal, lo que provoca que el dolor aumente lentamente con el tiempo y aumenta la probabilidad
de que se desarrolle toxicidad. Voy a señalar esta parte. ¿Dónde está? Aquí. Ok. La sangre en la cavidad peritoneal irrita el tejido y llena cualquier vacío o espacio, lo que puede dificultar la determinación del origen exacto del sangrado. Debido a las estructuras en el espacio retroperitoneal, los riñones, sangre en la cavidad peritoneal irrita el tejido y llena cualquier vacío. Es lo mismo que el aire. O espacio, lo que puede dificultar la determinación del origen exacto del sangrado, debido a las estructuras en el espacio retroperitoneal, los riñones, la glándula suprarrenal, el páncreas, las raíces del páncreas, las raíces nerviosas del páncreas, los ganglios linfáticos, abdominal, la aorta abdominal y la vena cava inferior, y los espacios en la cavidad normal. La cavidad peritoneal puede contener un gran volumen de sangre después de lesiones traumáticas de los órganos sólidos y vasos sanguíneos principales. El hígado es el órgano más grande en el abdomen y es muy vascular, por lo tanto puede contribuir a la hipoperfusión. Nuevamente, ahora porque a la hipoperfusión, y retomando que la hipoperfusión, que es una condición en la que el sistema circulatorio no proporciona suficiente circulación para mantener la función celular normal, también conocida como shock. ¿Por qué? Porque se está perdiendo mucha sangre debido a que el hígado tiene, cuando habla de muy vascular, es que tiene muchos vasos sanguíneos o tiene mucha sangre. Si se lesiona, a menudo se lesiona por una fractura de una costilla inferior derecha o de una herida penetrante como de una puñalada. Un hallazgo común durante la evaluación de pacientes con una lesión en el hígado es dolor referido al hombro derecho. Sí. El hígado, cuando se lesiona el hígado, refiere dolor en el hombro derecho. Cuando se refiere dolor en el páncreas, en el vaso, refiere dolor en el hombro izquierdo. Y eso ya lo había dicho en algún video con anterioridad, pero se me ha olvidado, entonces hay que mencionarlo. Me gusta esa como el hígado y el páncreas y el vaso son órganos encargados de filtrar la sangre y por lo tanto son muy vascularizados. El hígado, el páncreas y el vaso, ambos órganos son propensos al sangrado intenso al fracturarse por un objeto contundente o al lacerarse o perforarse por una herida penetrante. El vaso suele lesionarse durante accidentes automovilísticos, especialmente en casos de cinturones de seguridad mal colocados o impactos con el volante, por no tener por el cinturón de seguridad. El vaso suele lesionarse durante accidentes automovilísticos, especialmente en casos de cinturones de seguridad mal colocados o impactos contra el volante, caídas desde alturas sobre objetos punzantes y accidentes en bicicleta y motocicleta donde el paciente impacta contra el manilar. Uy, eso duele. Mi hermanito en una ocasión se cayó y se pegó ahí en el pecho y pobrecito. También se presenta dolor referido en el hombro izquierdo en algunos casos de la lesión esplénica. Nuevamente, ambos órganos son propensos al sangrado intenso. Pues cuando habla de ambos es como si habláramos de dos, pero estamos hablando de tres, que es el hígado, el páncreas y el vaso.
El vaso suele lesionarse durante accidentes automovilísticos, especialmente casos de cinturones de seguridad mal colocados o impactos con el volante, caídas desde las alturas o sobre objetos punzantes. Y voy a señalar esto. Y accidentes de bicicleta y motocicleta donde el paciente impacta contra el manilar. También se presenta lo referido en el hombro izquierdo en algunos casos de lesión esplénica. ¿Lesión esplénica? Me imagino que está hablando del splinter. Lesión esplénica. La lesión esplénica refiere a cualquier daño de lesión en el vaso o un órgano ubicado en la parte superior izquierda del abdomen. Estas lesiones pueden variar en gravedad, desde hematomas leves hasta laceraciones graves o ruptura completa del vaso. Las causas más comunes son traumatismos cerrados abdominales, como los accidentes automovilísticos, pero también pueden ocurrir por procedimientos médicos o enfermedades subyacentes. Bueno, vamos a señalar este pedazo. El hígado, me gusta, es que la traducción es una porquería. Voy a señalar esto en amarillo y el resto. ¿Qué pasó? Y esto en azul, the spleen. Listo. Entonces, cuando el paciente refiere dolor cuando refiere dolor en el hombro, no se lo ha lesionado, pero tiene dolor en esto, es fijo que tiene lesión en el hígado. O sea, pero cuando refiere dolor en el hombro izquierdo y tiene una contusión en el upper left quadrant, se lesionó. Tiene una lesión esplénica, que es que cuando habla de las lesiones esplénicas fue al vaso a cualquier daño o lesión en el vaso, un órgano ubicado en la parte superior o un órgano, dice así, cualquier daño o lesión en el vaso, un órgano ubicado en la parte superior izquierda del abdomen, listo. Pero ya sabemos que el páncreas, a ver, cuando está hablando aquí también de otros de el hígado, el vaso, el diafragma y el páncreas y los riñones. El vaso y el páncreas. El spleen, para que no se nos olvide, es el vaso. Y el páncreas, pues, tiene el mismo nombre, páncreas. El spleen es el único. El diafragma, bueno, los kidneys son los riñones. Y el liver, que es el hígado. Si el diafragma, si se penetra o se rompe el intestino, las asas intestinales pueden herniarse en la cavidad torácica, dado que el intestino desplaza el tejido pulmonar y la cavidad vital. Los pacientes exhibirán disnea o sentir falta de aire. Nuevamente, si el diafragma se penetra o se rompe el intestino, las asas intestinales pueden herniarse en la cavidad torácica, dado que el intestino desplaza el tejido pulmonar y la capacidad vital. Los pacientes exhibirán disnea o se sentirán con falta de aire. Pacientes con una ruptura del diafragma después de un accidente automovilístico puede sentirse muy ansioso y sin aliento si se coloca en posición supina
o contra un respaldo. Cambia posición de vertical a supino, resultando en más contenido abdominal, se derrama en la cavidad torácica. Bueno, pues dice que de vertical a supino, pues es que supino de vertical, esto es horizontal, y lo pones a supino, resulta en más contenido abdominal, se derrama en la cavidad torácica. Contenido abdominal se derrama en la cavidad torácica. Y comprime los pulmones. Dependiendo de esto, se expandirán por completo. Yo creo que es como lo contrario. Si tú cambias de supino, de vertical a supino, espéreme. No, sí, le está diciendo así. Si se cambia en posición vertical a supino, el resultado más contenido abdominal se derrama en la cavidad torácica. Bueno, ya, sí, me da culpa. Tienes razón. Entonces, en el espacio retroperitoneal los riñones pueden ser impactados o penetrados por un trauma. Los riñones son órganos de filtración, por lo tanto, reciben grandes cantidades de sangre. Pueden desprenderse de su base, aplastarse o fracturarse, lo que causa una pérdida significativa de sangre. Si un riñón se lesiona, un hallazgo común es una hematuria. Es una hematuria. ¿Qué es la hematuria? Sangre en la orina. Hematuria. Hematuria. Pues obviamente sangre en la urea. Sangre en la orina. Recuerden, es que una es un vómito. Hematemesis y el otro es hematemesis. Sangre al toser. ¿Cómo es el término médico de sangre al toser? Hemoptisis. Sangre al toser es hemoptisis. ¿Y cuál es el término médico de vómito con sangre? Hematemesis. Hemoptisis, sangre al toser. Y la nueva, hematuria, sangre en la orina. Nuevamente, hematuria, sangre en la orina. Hemoptisis, sangre al toser. Hematemesis, sangre al vomitar. Esto puede ser obvio a simple vista o imposible de detectar. En el campo puede encontrar gotas de sangre u orina sanguinolenta en la ropa inferior del paciente, lo que le llevará a inspeccionar el interior de los genitales. Sangre visible al inspeccionar el meato urinario. Abertura de la uretra situado en el glande del pene en hombres y en la vagina en mujeres. Indica un traumatismo significativo en el sistema genitourinario. Si no hay sangre, no lo tome como un signo que el paciente está libre de lesiones. Es posible que la sangre aún no esté visible. Qué cosa. Vamos al Patient Assessment.